Muy queridos hijos, si ayer en la homilía recogía el hecho diciendo que el diablo había metido su colita, recogiendo el hecho del apagón que sufrimos durante la misa, resulta que se cumplía aquello de que tanto quiso hacer el diablo con su hijo que lo mató. La causa del apagón fue que el sacristán colocó un foco de mucha potencia donde no podía colocarlo y causó un circuito que nos dejó sin luz hasta hoy en la mañana que vino el electricista a arreglarlo. Pues, acabamos de hacer unos trabajos en el templo para tener mejor la luz y siempre hay una metida de pata en el fondo. Lo tenemos muy seguro, pero el foco que se puso de 500 watts no lo resistía a ese circuito. Achicharró unas partes de los cables y está arreglado, gracias a Dios. No le quita de que cuando uno hace algo, siempre el diablo mete la colita, aunque se aproveche de la buena intención de las personas. Y claro, ya es el otro dicho que de buenas intenciones está lleno el infierno, que no basta la buena intención, hace falta también incluso la ciencia y asesorarse. Digo así para que no haya mal pensamiento de... Lo segundo, la intención que he puesto también en la misa, no es que uno no quiera que la gente pueda ganarse honradamente la vida, ni es que uno no quisiera que las personas tuvieran dónde expandirse, dónde recrearse, dónde celebrar, pero también es cierto que hay una ley que no la hicimos nosotros, no la mandó la Iglesia, que establece que 400 metros alrededor de una iglesia, de una escuela, de un centro cultural, de un edificio de gobierno, tanto central como municipal, o de arte, de cultura, no puede haber bares, para decirlo en sentido. Por otra parte, hay una norma de contaminación ambiental que regula el sonido de los altavoces, incluso de los templos. Y resulta que viene eclosionando en el centro de la ciudad todo lo que está alrededor de por acá, algunas veces hasta las 4 o 5 de la madrugada, y que no deja dormir. Lo que estamos pidiendo al grupo de personas es que se cumpla la ley. Restaurantes, sí, los restaurantes cierran a las 10 de la noche, entiendo la ley, los bares tendrían que cerrar a la 1. Sí, sé que vamos a tocar un berenjenal porque hay muchos intereses incluidos, pero la ley es la ley, y si hay que poner discotecas y eso, que los pongan en el lugar donde deben ponerse, no alrededor de los templos, de los centros culturales. Y no solo me refiero a San Juan de Dios, hay varios templos protestantes, están todo el centro de la alcaldía, gobierno municipal, está el teatro municipal, está el preescolar Mariano Dubón, está la Función, está San Ramón, una serie de cosas que indican que no debería de estar, y desde luego no sé con qué causa, si incluso los bares deberían de cerrar a la 1 de la madrugada, y no deberían hacer tanto ruido. ¿Por qué algunos cierran a las 3, 4 y 5 de la mañana, no dejando dormir a los vecinos, entre ellos un servidor que es afectado? No es atacar a nadie, es el apego a la ley, no es que alguno no pueda ganarse la vida, que se la gane honradamente en el lugar donde deba poner, si quiere tener bar, si quiere tener restaurante, si quiere tener discoteca, si quiere tener música viva, que la ponga donde establece la ley, y que los encargados de dar permiso que cumpla la ley,
y los encargados de velar que se cumplan también. Y si alguno se ha dormido, estoy pensando ahorita hay algo de promotora de derechos humanos o algo por el estilo, de los derechos humanos que tenemos de vivir en paz y en tranquilidad, el derecho humano al descanso, que está en la Declaración de 1948, por cierto. Sí, para que no se entienda mal, pero como algunas cosas son difíciles de mover, sobre todo cuando hay intereses creados, pues le pedimos al Señor también, por esto que tenemos derecho, que nos ayude a moverlo y que nadie ande malinterpretando cosas previas. ¿Cómo no pedir por mi sacristán que tiene problemas? A ver si no es que uno no le jale las orejas, no es que lo nalguee, es problema crónico. Es muy fácil decirle te despido, te corro, pero ese escaparse al trabajo que él también le pone a uno el Señor de rescatarlo, de ver. Nos centramos en la celebración de hoy. 2 apóstoles. Los apóstoles son escogidos directamente por Jesucristo. Hoy lo vimos en el Evangelio, que está tomado precisamente de San Lucas en el capítulo 6, del versículo 12 al 19. Y no es una escogencia. Si acaso se nos ocurriera que Jesús puede hacer algo arbitrario o sin pensarlo, nos dicen, como para marcar con su propio ejemplo, el ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas, que se pasa toda la noche orando, limpiando a él que no tiene que limpiar nada, nosotros sí, purificando, él no tenía nada que purificar, las intenciones, se pasa toda la noche orando y como acto siguiente hace la escogencia, baja del monte y dentro de los discípulos escoge a 12, no hace consulta de a quién escoger. A veces se nos antoja que hay que consultar, que hay que preguntar, no lo hace. Escoge a 12 y él le llama apóstoles. De estas personas que Lucas hoy nos da los nombres propios, incluso nos da algún apodo y de algunos nos da algún indicativo, tendríamos que decir con todas las palabras que no escoge ni a los que descuellan por santidad, ni escoge a los más tímidos, y humanamente hablando, se escoge a un zoológico. Judas, que incluso ha participado con toda seguridad en revueltas armadas contra los romanos. Se escoge a Judas el Iscariote, el que iba a ser traidor. Y Jesús lo sabe todo. Se escoge a Pedro con todo el carácter de Pedro, que incluso sabemos que en un momento es el que tiene el botón de armas y que llegado el momento, si el otro no se capea, lo mata. Porque la intención de Pedro no fue afeitarle el pelo ni cortarle la oreja. Si el otro no se capea, lo mata. Es el que saca las armas en su momento. Y se escoge de lo más variado. Y los escoge personalmente, con nombre propio. Y de estas 12 personas depende nuestra fe. Del testimonio de estas personas. Que sabemos que uno falló. Cuando tantas veces, medio hipócritamente, nos hacemos el escándalo cuando una persona, sea cura, sea monja, sea religioso, falla. Total, tendríamos que recordar que de entre los 12, uno le falló al Señor. Y tendríamos que preguntar,
¿en qué se equivocó Jesús? Y sabemos que no puede equivocarse. Falló el que tenía que fallar. Y en la oración de Jesús a su Padre, Jesús mismo dice, falló, de los que me diste, falló el que tenía que fallar. Y sabemos que Jesús no puede tener culpa, no puede tener remordimiento, falló el que tenía que fallar. El Iscariote. Se sustituye al Iscariote con Matías, que viene a ser el número 13, y Pablo, que reclama que él es apóstol. Son los 14. Concretamente del testimonio de estas personas depende nuestra fe. Este testimonio lo recoge la Iglesia y lo transmite en forma oral en la predicación. Y la predicación de la Iglesia se basa precisamente en este testimonio. Y la entrega de este testimonio en forma entendible a las personas se llama la tradición, la entrega del testimonio. Y de esta entrega del testimonio, brota la fe. La fe la transmite la Iglesia y oficialmente se entrega a la fe en el sacramento del bautismo. Por eso cuando uno presenta a un niño o una niña, la pregunta inicial es ¿qué pide a la Iglesia de Dios para este niño, para esta niña? Y la respuesta puede ser o el bautismo o pedirle la fe. Si el niño es pequeño, todavía no tiene uso de razón, todavía no puede expresarse, se le advierte a los papás, si son conscientes, que se obligan ante Dios, ante la Iglesia, de educarlo para que ese niño aprenda a amar a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y a los padrinos se les advierte y se les pregunta si están dispuestos a ayudar a los papás en esa tarea de enseñar a amar al niño, a la niña, a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Si dicen que sí, está el rito de aceptación, que hace unos días acaba de cambiarse porque parece que algunos se confundían. El rito era la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Se ha variado y se dice la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo te recibe con gran alegría. No es la comunidad se presenta a la Iglesia. Es la Iglesia misma la que recibe. Parece que en algún grupo la desviación, el demonio que metía su cola, pensó que la comunidad es más que la Iglesia o es la Iglesia. Es la Iglesia la que recibe. Quien está presente es parte de la corporeidad que permite ver a toda la Iglesia, y toda la Iglesia es la Iglesia triunfante que está en el cielo, la militante que somos nosotros sobre la tierra y la purgante que está en el purgatorio camino al cielo. Pues bien, de este testimonio depende nuestra fe. Una parte de este testimonio se puso por escrito, básicamente es el Nuevo Testamento. Otra parte se mantiene oral. Y el garante de la fidelidad a este testimonio es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Padre, eso es muy etéreo, eso es muy espiritual. ¿Y qué somos? Por amor de Dios, somos la Iglesia de Jesucristo, somos la familia de los hijos de Dios. No hay nada más espiritual que eso. Padre, pero es que en la Iglesia se aceptan a malos. Bendito sea Dios. Bueno sobre Dios. Y la misión nuestra es misión de salvación. No de los salvados, sino de los que necesitan salvación. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Jesucristo no vino a salvar a los santos, sino a los pecadores.
Y ya el que diga que Él es santo y que es bueno, lo voy a decir con palabras de otro apóstol que al mismo tiempo es evangelista, Juan. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Porque en Adán todos pecamos y todos necesitamos purificación, y en Cristo todos hemos sido salvados. Lo que pasa es que necesitamos, el ejemplo es malísimo, pero el regalo de la salvación, como todo regalo, necesita que le quitemos el lazo, que le quitemos el papel de regalo, que le quitemos la caja, lo saquemos de la caja, le quitemos la envoltura y lo comencemos a usar. Y eso en buen cristiano se llama examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir todos los pecados al confesor, cumplir la penitencia. Hacer mío el perdón conseguido por Jesucristo para todas las personas. Pues bien, de algunos apóstoles sabemos más que otros. De Simón sabemos muy poco. De Judas Tadeo sabemos poquísimo. No obstante, no es la popularidad lo que los hace apóstoles, mensajeros, testigos, sino la escogencia de Jesucristo. Padre, ¿qué está diciendo? Eso porque usted se refiere a los misterios y a las cosas y se refugian en que realidades invisibles. No, mijo. No hay nada más material que una inyección. ¿O no es cierto? Pero a mí cuando me ponen una inyección, lo que siento es el pinchazo y la entrada de líquido. Sé por fe natural que me va a curar, pero lo que siento y lo que experimento es el pinchazo y el líquido, la molestia. No veo cómo me cura ni siento cómo me cura. Al pasar el tiempo, efectivamente puedo experimentar y puedo, al pasar el tiempo, reconocer que efectivamente fue la inyección que me mandó el médico la que me curó. O la que no me curó. Si eso es así, ¿por qué nosotros queremos algunas veces pedirle peras al olmo? Y queremos pedirle a cosas de iglesia lo que ni siquiera pedimos a las cosas materiales de nuestra vida diaria. Padre, ¿qué está diciendo? Digamos insensateces, como dice Pablo en un momento, porque nuestra vida diaria está llena de actos de fe natural. No se me pongan histéricos, pero digamos algunas cosas. Ahorita todos estamos tranquilos, pero es posible que un terrorista haya puesto una bomba que estalle dentro de 3 segundos. ¿Es posible? Sí. Confiamos que no. Todos estamos tranquilos, pero es posible que dentro de 4 segundos haya un terremoto. ¿Es posible? Sí. ¿O no? Que pasamos el terremoto del 72, a ver si nos avisaron con tiempo. A ver. Vamos a ir a la casa dentro de unos momentos y todos vamos a abrir la llave y vamos a esperar que salga agua. Que a veces no llega, no cumple. Vamos a esperar que salga agua y potable. Nadie va a tomar una muestra para ver si es agua potable antes de lavarse las manos o antes de tomar agua de la llave. ¿Cierto? Y nos va a tocar almorzar. Y ninguno de nosotros va a hacer una prueba del almuerzo, ni va a tener, como hacían en la antigüedad, sobre todo los que tenían muchos reales, un probador que no probaban bocado hasta que un esclavo especial comía. Y si esperaban un poquito, si no se moría envenenado, entonces ellos comían.
Hacemos actos de fe natural, que el agua potable es potable y que lo que corre es agua y no ácido, y que la comida que nos prepararon es comida y no veneno. Y hacemos con es cierto. ¿O no es cierto? Solo en momentos especiales, cuando las cosas se revuelven un poquito, tomamos medidas especiales. Y el que use vehículo no va a revisar si no le pusieron una bomba. En momentos especiales sí lo hemos hecho. Y todo esto se llama actos de fe natural. Pues bien, si ejercitamos constantemente la fe natural, ¿qué nos extraña que la fe sobrenatural la ejercitemos de vez en cuando? Padre, usted está exagerando. Dígame si yo soy el exagero, o más bien el que no quiere creer y se cierra a que no quiere creer. Pero el que no quiere creer, es el absurdo, está lleno de actos de fe natural. Apóstoles. Uno de los efectos que hizo Jesucristo en el mundo, uno de los cambios profundos, es que ya no hay estas diferencias que marcaban odiosamente a la humanidad y que por desgracia no se han erradicado totalmente. En tiempo de Jesús era tremenda la diferencia entre el ciudadano romano y el no ciudadano romano, teniendo en cuenta que Roma dominaba prácticamente todo el mundo conocido. Y había formas distintas de aplicación de justicia. Pablo, una vez que lo estaban molestando mucho, incluso en juicio, reclama que él es ciudadano romano y de nacimiento. Y en el juicio apela al César. Y el juicio, como estaba, se suspende y tiene que ser enviado a Roma ante el César para ser juzgado directamente por el César. Y hay otros que se creían más que Pablo, que le preguntaron, incluso funcionarios romanos que habían comprado la ciudadanía, que también se daba el leproso. El parangón entre ser ciudadano americano y no ser ciudadano americano se queda chiquito. Y encima, la expresión nacionalista del pueblo judío era tremenda. Para los judíos estaba el judío y los perros. Ni siquiera eran personas. Jesús lo recoge con aquella mujer sirofenicia y le dice, no está bien quitarle la comida a los hijos para dársela a los perros. Y la mujer, en su humildad, reconociendo la forma de pensar judía, le dice, Señor, no te pido que le quites la comida a los hijos, pero hasta los perros comen de las migajas y las migajas son más que suficientes. Y Jesús expresó, qué grande es Dios. Y no es que Jesús estuviera insultando a la mujer, era el concepto usual. Y recuerden que si un perro pagano se atrevía a entrar más allá del atrio de los gentiles, cualquiera estaba autorizado a matarlo. Y hablamos en la Judea ocupada militarmente por Roma. Estas expresiones de segregación inconcebibles. 2000 años de cristianismo ha hecho mella
Y aunque todavía hay expresiones más que odiosas, no queridas por Dios, tampoco quiere Dios estupideces y tonterías, tampoco. ¿Sí? Es lo que expresa hoy la primera lectura. Ya no hay judío y advenedizo. Todos somos criaturas de Dios, llamados todos a una misma realidad, a convertirnos en hijos de Dios. Padre, pero todos somos hijos de Dios, no. No. Todos criaturas de Dios, sí. Hijos de Dios marca la diferencia el bautismo. Ya no son ustedes extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular, se refiere Pablo a los bautizados. Y este destino está ofrecido a todos. Y a quien lo recibió le dio la posibilidad de convertirse en hijos de Dios, va a decir el capítulo 1 del 4 Evangelio. Padre, y entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros los apóstoles? Nuestra fe depende de ellos. La fidelidad a su enseñanza es la fidelidad a nuestra fe. Padre, ¿significa que entonces nuestra fe es de hace 2000 años? Sí. Padre, y no es que tenemos que ser modernos y Dios no se muda. El drama de algunos es que por darse a la moda hasta dejan de ser cristianos. Hasta dejan de ser cristianos. Por tontería, por vanagloria, por estar a la moda. Dios no se muda. Dios es el mismo. Es lo que ponemos tantas veces, siempre en el Cirio Pascual. Jesús, ayer, hoy, siempre. No se cambia. Que algunas veces ponemos rojo como hoy en el templo, otras veces verde, otras veces blanco, otras veces morado. Pero estamos expresando al único Jesucristo. Que algunas veces enfatizamos una faceta de Jesucristo, otras veces otra. Son limitaciones nuestras del conocimiento, pero tenemos que presentar al Cristo total. Padre, y entonces significa que nuestra fe, como la fe de nuestros abuelos, y como la fe de los que vivieron hace 1000 años, y como las que vivieron hace 2000 años al nacimiento de la Iglesia, es la misma. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.